Antes de continuar con el video, quiero recomendarte PokéGo Account. Es una página de Pokémon GO donde podrás encontrar cuentas hasta nivel 50. Tiene un chat disponible para responderte por cualquier duda que tengas antes de comprar. Puedes comprar paquetes de Shiny, regionales, Ditos y mucho más. Y también hace sorteos de cuentas nivel 40. Solo debes darle clic donde dice giveaway o sorteo para participar. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. Hey, ¿qué tal mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy porque hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bien, cracks, estamos con una nueva build de Pokémon Unite que ha salido Sylveon por fin. Así que vengo a traerte la build que yo considero que es la mejor, con la que yo lo utilicé. La probé con varias y esta fue la que me gustó más. Y aparte los ataquecitos con los que yo lo utilizo. Aquí vamos a probarlo con todos los ataques y yo te voy a decir cuáles son los que para mí son mejores. Obviamente es un Pokémon que es nuevo, que hay que ir probando, que hay que ir mejorando. Si tú tienes una build que consideres mejor, déjala acá abajo en los comentarios, mi crack. Aquí la gracia es que todos podamos mejorar mucho más en el juego. Ese es el sentido de este juego. Así que, mi crack, déjala acá abajo en los comentarios para que muchas personas puedan verla. Y no te olvides de dejar tu like en este video si quieres que siga trayendo más videos con los mejores consejos de Pokémon Unite. Así que vamos a iniciar con el video. Bien, mis cracks, como podemos ver, estamos aquí en mi Pokémon Unite y les voy a mostrar a continuación la build que yo utilizo y la verdad me funciona bastante, pero bastante bien. Así que nos vamos a meter acá, nos vamos a meter a objetos equipados y acá aparece Sylveon con los tres objetos que yo los utilizo. Ya les voy a mostrar que la verdad se desempeña muy pero muy bien. Aparte les voy a mostrar los ataques con los que viene Sylveon y los mejores que me parecen a mí. Yo les probé con todos los ataques obviamente y les voy a mostrar cómo funciona con unos y cómo funciona con los otros. Pues bien, aquí yo lo tengo con las gafas de selección, con la barrera auxiliar y con la cinta focus. Y pues la verdad funciona bastante pero bastante bien. Ustedes saben que Sylveon es un Pokémon de ataque especial, por lo que las gafas de selección les van a funcionar bastante pero bastante bien. Pero aparte la barrera auxiliar les va a funcionar bien debido a que no es un Pokémon muy resistente, por lo que esta les va a ayudar bastante pero bastante con ese Sylveon. Y por último la cinta focus, que les aumentará la defensa y la defensa especial para lo mismo, para ayudarles a que no sea un Pokémon tan frágil. Y como le aumentamos el ataque, la defensa especial, la defensa y los PS, queda como un Pokémon bastante pero bastante potente. Así que bien, ese es el equipamiento con el que yo lo utilizo. Como ustedes pueden ver, no lo tengo a un nivel tan alto los objetos, lo tengo al nivel 10, pero la verdad funciona bastante bien con ese nivel. Obviamente si lo pueden subir más, pues ustedes lo pueden subir más. Yo simplemente lo tengo a este nivel y por ahora pienso dejarlo en este nivel. Más adelante voy a subir más objetos obviamente, pero pues simplemente les quería mostrar la build que yo utilizo, que la verdad me ha funcionado muy pero muy bien. Ahora vamos a mostrarles los ataquecitos porque también están muy pero muy interesantes y les voy a mostrar cuáles son los que yo personalmente utilizo. Bien, mis cracks, aquí lo tengo con Bozarrón y Paz Mental. El Bozarrón, como pueden ver ahí, lo acabo de fallar de una manera estrepitosa, que estoy solamente yo y pues estoy defendiendo porque los demás pues no están. Como ven, el Bozarrón es un ataque que solamente ataca para una dirección. El Bozarrón solamente ataca hacia el frente, no ataca hacia otros lados. O sea, si tú estás mirando para un lado, el Bozarrón se quedará simplemente atacando hacia allá. Donde tú lo inicies, allí termina. Lo bueno del Bozarrón es un ataque que carga demasiado, pero demasiado rápido. Simplemente se demora 3 segundos en cargar, por lo que podrás tirar muchísimos Bozarrón. Y el otro ataque que tengo es Paz Mental, la cual te permitirá correr más rápido, te aumenta la velocidad y podrás subir más rápido. La verdad, la Paz Mental es un ataque que quita mucho y ataca a varios a la vez, ¿no? No es como el otro ataque que tiene Sylveon, que solamente, bueno, ataca a varios, pero no como tal, sino que es un ataque que se dispersa en varios oponentes o en uno solo, dependiendo de lo que tengas, ¿no? Por ejemplo, el Bozarrón, si hay 4 oponentes al frente, a los 4 le va a pegar, a los 4 les va a dar, pero solamente atacará en una dirección. ¿Esto quiere decir? Si tú giras, el Pokémon no girará, sino que se quedará tirando el ataque hacia el frente. Eso es lo único malo, se puede esquivar, pero la verdad funciona muy bien. No voy a decir que no funciona muy bien. Y la Paz Mental, pues no sé si te aumentará también la defensa, pero te aumenta la velocidad al huir. O sea, tú usas Paz Mental y automáticamente Sylveon aumenta la velocidad y podrá huir mucho más rápido. Creo que también resiste un poquito más, por lo que te dará posibilidades de huir. Así que estos es básicamente los primeros dos ataques. Aquí vamos a ver si batallo contra el señor Gardevoir, porque estaba allí viendo que iba a hacer puntos. Pero miren, como pueden ver, si Sylveon mira para un lado y tira el Bozarrón, va a tirar el Bozarrón siempre para ese lado. Ahí por ejemplo lo tiro, tengo que retroceder porque él no va a retroceder. O sea, él no va a girar, sino que yo tengo que retroceder. Miren, yo tengo que retroceder para acomodarme, para poder impactarle. Pero el Bozarrón es un ataque que carga tan rápido que alcanza incluso a volver a cargar, volver a cargar, volver a cargar, y funciona muy bien. Así que bastante pero bastante interesante el Bozarrón. La Paz Mental pues es un ataque más como de defensa, de huida y así. Sin embargo, pues es un ataque que también está bastante pero bastante bien. Aquí estoy con los otros dos ataques de Sylveon, los cuales son
beso, drenaje y llama embrujada. Miren cómo funciona la llama embrujada. Ahí hay un Charmeleon escondido y el beso de drenaje lo alcanza. Le tienes que hundir el botón de ataque repetidas veces, le quita vida al Charmeleon, pero la llama embrujada funciona de una forma distinta. Hay un rango y en ese rango los Pokémon que estén cerca o el Pokémon que estén cerca automáticamente se van a ir las 4 llamas a darle a ese Pokémon. Es un ataque que no falla, porque todos los que estén en ese rango, bueno, tienes que estar en ese rango de los Pokémon, porque si no están, las llamas simplemente quedarán contigo. Pero si el Pokémon viene a atacarte y usa llama embrujada, automáticamente las llamas se dirigirán hacia ese Pokémon. Así como vamos a ver a continuación, que serían esos dos que me van a masacrar obviamente. Pero miren, ahí me tira la ulti y yo me voy rápidamente con el botón de escape, pero no alcanzo a huir. Pero como pueden ver, las llamas persiguen automáticamente al Charizard, porque está dentro del rango del ataque. Miren, por ejemplo, ahí mis cracks con ese Lucario. Ahí viene ese Lucario y yo ahí empiezo a tirarle el ataque de beso de drenaje. Pero cuando me acerco, las llamas embrujadas se van automáticamente hacia él. O sea, si él está en el rango, en el círculo de ese rango de las llamas embrujadas, van a ir todas las llamas a pegarle al Pokémon que esté dentro de ese rango. Y si no, si hay varios Pokémon, al Pokémon que esté más cerca. Ya, eso es lo que va a pasar. Si utilizas llama embrujada, va a ir al Pokémon que esté más cerca. Si hay varios o si hay uno solo, todas las llamas se dirigirán a ese mismo Pokémon. Bien, ahí como pueden ver, él me hace la ulti, yo también tiro automáticamente la ulti y empiezo a tirarle beso, drenaje y también empiezo a tirarle lo que viene siendo las llamas embrujadas. Así que miren, ahí estoy quitándole vida con el beso, drenaje y empiezo con las llamas embrujadas también rápidamente. Estoy esperando a que carguen beso, drenaje, le vuelvo a tirar de nuevo, beso, drenaje y le tiro las llamas embrujadas. Ya lo voy a matar, pero el Blastoise aparece allí y me mata a mí. Así que mala esa, pero el Charizard, el duelo contra el Charizard sí que lo tenía ganado yo. Así que como podemos ver, son ataques distintos, porque lo que viene siendo el Bozarrón ataca solamente hacia una dirección, pero impacta a varios objetivos a la vez. Pero la llama embrujada lo que hace es que ataca, pero se dirigirá o al Pokémon más cercano o al único Pokémon que esté allí. Pero hay que tener en cuenta también que no falla, el ataque no falla. Si está dentro de tu rango, simplemente las llamas se dirigirán a ese Pokémon y el beso de drenaje pues te recuperará vida. No es mucha la vida que te recupera, sin embargo sí sirve un poquito como para estar allí como recuperando vida y tratando de seguir atacando. Pero el punto a favor del Bozarrón es que la llama embrujada demora más en cargar que el Bozarrón. El Bozarrón carga solamente en 3 segundos y la llama embrujada no carga. Miren, por ejemplo, ahí apareció el Blastoise, que no sabía que iba a estar allí. Ahí las llamas embrujadas, como pueden ver, al Blastoise se le van todas hacia él. Así que bastante, pero bastante nice. Y ahí ya aparece Lucario, que ya sería aquí como este, pero ahí apareció Gengar afortunadamente a ayudarme. Y como podemos ver aquí, las llamas embrujadas se le van a dirigir todas a Lucario. Miren, se le dirigen todas a Lucario. 1, 2, 3, siempre se le van a dirigir al Pokémon con el que esté batallando. Miren, ahí por ejemplo, ahí le tiro un beso de drenaje y ya con ese beso de drenaje también. O sea, es un ataque que funciona bien, pero tienes que estar más cerca de los Pokémon, así que es más riesgoso. Pero pues funciona bastante, pero bastante bien. Así que ahí ya están los dos ataques. En lo personal a mí, mis cracks, me gusta más el ataque de... bueno, yo lo utilicé con los dos, es que depende mucho de la situación en la que quieras jugar. Pero si quieres defender te puede servir más el Bozarrón, si quieres atacar te puede servir más las llamas embrujadas. Así que los míos con los que yo lo utilizaría con beso de drenaje y estaría como rotando entre beso de drenaje y Bozarrón o llama embrujada, porque ambos me gustaron mucho. Yo lo utilizo más con llama embrujada, pero no me molestaría rotarlo con Bozarrón. Así que mi crack, ¿qué te pareció Sylveon en Pokémon Unite? La verdad es un Pokémon que está funcionando pero bastante bien. Muchas personas lo van a utilizar. Aquí te traigo una build que yo utilizo para que tú también lo puedas utilizar, mi crack. Así que pues si lo quieres comprar, aquí te dejo yo algunos consejitos. Obviamente, mi bro, si tú tienes una build mucho mejor, déjala acá abajo en los comentarios para yo mirarla y que todos la podamos mirar. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Chao.